Lo vamos a saludar a Víctor de Bloch, que es el secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. Con él vamos a conversar en el inicio de este mes de diciembre, que es un mes muy particular también para la educación. Víctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, en las últimas horas se ha desarrollado la prueba Aprender en toda la provincia. ¿Y cuál ha sido la mirada que tienen acerca de lo que fue el desarrollo de la misma? Como estaba previsto, se realizó el Operativo Nacional de Evaluación en todo el país, en las 24 jurisdicciones. Ayer se produjo en Santa Fe con la participación de los coordinadores, aplicadores y veedores. Ha funcionado perfectamente bien el operativo, ¿sí? Tanto en la apertura, en el desarrollo y en el cierre, que aproximadamente se produjo alrededor de las 18 horas y empezaron a enviarse los reportes. Hoy toda la documentación está disponible nuevamente en el correo y a partir de mañana el correo las envía a la centralización que está en Buenos Aires de todo el proceso del operativo. El operativo ha funcionado muy bien, la entrega de material llegó a tiempo, participaron 54.000 alumnos, eso significa más de 1.500 escuelas primarias y participaron aproximadamente 2.950 secciones de sexto grado con contenidos de lengua y matemática, son pruebas estandarizadas, es una prueba censal, estandarizada, es igual para todos, con elección múltiple, o sea, tienen la pregunta y los resultados y se va marcando en el dispositivo. Funcionó muy bien. El 98% de las escuelas santafesinas ha participado, solamente 10 o 11 escuelas de la provincia no pudieron participar, generalmente por razones climáticas. En alguna escuela también ha llovido en la zona, no ha podido llegar los docentes o los alumnos. Tenemos también una situación un poco particular, que había un enjambre de avispas en una escuela y ha picado a uno de los veedores, hubo que llevarlo al hospital, y entonces ahí no se desarrolló la prueba, pero el 98% de las escuelas, eso significa que 1.490 escuelas participaron de las 1.507. Víctor, este es un cuestionario que llega del Ministerio de Educación a nivel nacional, pero en esta ocasión también la provincia anexó otro cuestionario. Sí, además de una información sociodemográfica que trae el propio cuestionario, que es cerrado, es estandarizado, no se lo puede tocar, lo que sí hicimos es incorporar desde el Departamento de Evaluación de la provincia una narración por parte de los estudiantes. Una vez terminado, no a todos, se tomó como una muestra de 120, 130 alumnos de sexto grado, que hicieron una narración subjetiva de qué sintieron cuando respondían al cuestionario, qué percepción tuvieron, qué experiencia fue poder responder a una consulta muy cerrada, muy estricta, de contenidos de lengua y matemática. Ellos ya fueron entregados, son 124 relatos individuales de distintas escuelas de la provincia, en un drive. Hoy a la mañana parte del Departamento de Evaluación va a trabajar en el análisis de esa información, así que seguramente la semana que viene podemos socializar sistemáticamente qué sintieron, qué pensaron y cómo resolvieron las consignas en esta muestra que se hizo, que es un agregado particular que tiene que ver con una mirada un poquito más comprensiva de la evaluación, más cualitativa, digamos, ¿no? Porque la prueba de ayer fue de elección múltiple y cuantitativa. Bien, una pregunta que te la divido en dos. Primero, ¿para qué sirven este tipo de evaluaciones, las conclusiones que se sacan de la misma? Y segundo, sí, y esto ya de manera subjetiva también te lo pregunto, digamos, sí, hay una mirada muy especial teniendo en cuenta que se viene de 2 años muy particulares en la educación que ha sido afectada directamente por la pandemia. Sí, vamos por la segunda pregunta. Verdaderamente el año pasado no se pudo hacer el operativo Aprender, no se hizo en ninguna jurisdicción del país. Este año se lo hace en el marco de la pandemia. Como vos lo decís, la pandemia en realidad produce otros efectos, otras consecuencias sobre la subjetividad de los alumnos, de los docentes, de las instituciones educativas, de las familias en general, de todos los que habitan el espacio escolar, y por lo tanto, en el marco de que el año pasado las escuelas estuvieron cerradas, salvo a partir de octubre, que tuvimos presencialidad plena en las escuelas rurales, este año hubo alternancia educativa, presencialidad plena a partir de agosto, es decir, son situaciones absolutamente distintas.
el año pasado con mucha desigualdad desde el punto de vista de la conectividad. Entonces los aprendizajes son muy diversos, tienen distintos ritmos y eso va a impactar seguramente en los resultados de la prueba Aprender. Y por otro lado, ¿para qué sirve la primera pregunta? Sirve primero porque se toman dos áreas del conocimiento de la currícula, como matemáticas y como lengua, que son muy importantes. Es decir, las habilidades matemáticas y lingüísticas son claves para el desarrollo de cualquier niño, niña, adolescente, joven, son constructores de ciudadanía, y en ese sentido van a darnos una serie de indicaciones que se convierten en insumos para acentuar la política educativa en una dirección o en otra dirección. Se toma un grado muy particular, que es el que está cerquita del egreso, cuando en general los alumnos están plenamente alfabetizados, y bueno, poder determinar cuál es el nivel de adquisición de las habilidades matemáticas y lingüísticas es muy importante para pensar cómo se sigue. A partir del año que viene, los resultados estarán sistematizados por nación a mediados de año, junio aproximadamente, así que para el tramo que sigue, de agosto a diciembre del año próximo, esas evaluaciones, esos resultados, los análisis que hagamos sobre esas evaluaciones nos van a permitir seguramente tomar algunas decisiones en el desarrollo de los aprendizajes en el nivel primario de la docencia santafesina. Claro, porque me quedaba pensando un poco en esto, ¿no? Pueden aparecer algunas desigualdades, pueden quedar a la luz algunas desigualdades que tienen que ver esto con la virtualidad, la conectividad de la que tanto hablamos, ¿no? En determinados lugares todo funcionaba bien cuando la educación se hizo de manera virtual y en otros no. Son situaciones que sí pueden quedar expuestas en este tipo de evaluaciones. Sí, claro, son factores incidentes, evidentemente, pero no, lo que no se va a hacer, lo que nunca se tuvo que hacer es un ranking de escuelas a partir de estos resultados. Acá no hay escuelas que están mejores o peores, aquí están las 100 primeras, las 200 últimas, de ninguna manera. Ranking no, sí ver cómo se mejora en cada situación tomando los elementos centrales que aparecen en la evaluación. Es decir, cómo vamos a trabajar los contenidos alfabetizadores de la lengua, de la alfabetización inicial, la alfabetización integral. También tendría que haber quizás alguna prueba o algún elemento evaluativo sobre la ciencia, sobre el conocimiento científico. Acá se ha optado por, hace mucho tiempo, porque son las dos áreas más determinantes del currículum de la escuela primaria, matemáticas y lengua. Pero seguramente en una lectura muy minuciosa y muy cuidada de los resultados que manda Nación, siempre la política educativa puede tomar decisiones para la mejora pedagógica. Víctor, una pregunta que ya no tiene que ver directamente con la evaluación Aprender, pero sí con lo que ha sido la educación, y no solamente este año, sino los últimos 2 años. Bueno, el año pasado 100% virtual. Este año hubo una mezcla, pudieron convivir lo virtual con lo presencial. ¿Y cuál es una especie de diagnóstico te pedimos en el cierre del año? Bueno, justamente este año se produce ahora, noviembre, diciembre, ya estamos en diciembre, se produce el cierre de la unidad académica 2020-2021. Esto significa que por primera vez el calendario tuvo 2 años. Hubo una bianualidad. Es decir, el proceso no terminó el año pasado, sino que continuó este año y recién se cierra ahora en diciembre. Como vos decías, el año pasado plenamente virtual para todos los que pudieron garantizarse la virtualidad, tanto familias, alumnos como escuelas. Así que eso fue muy desigual. Por eso los cuadernos pedagógicos, serie 1, serie 2, serie 3, vinieron a traer un fenómeno de igualdad muy importante y fue hecho por docentes santafesinos. Eso es muy valioso. Por eso la evaluación que queremos hacer nosotros desde la provincia para mayo, junio del año que viene, tiene que ver con esto, cómo la virtualidad ha funcionado, cómo los cuadernos pedagógicos contribuyeron a su desarrollo, cómo la creatividad y el esfuerzo de los docentes por sostener el vínculo puede estar presente. Por eso esa evaluación distinta, más cualitativa, más integral, más comprensiva que hará el Ministerio de Educación de la provincia también nos va a permitir tomar otras decisiones. Creo que fue un buen año, creo que este año en particular, el año pasado fue un año muy complicado, pero fue un muy buen año. ¿En qué sentido? Por la capacidad de adaptación de los docentes a los formatos escolares, para poder trabajar otros formatos, para poder trabajar de otro modo, usar la telefonía celular, trabajar la alternancia, una dedicación plena desde agosto hasta diciembre en lo que fue la presencialidad. Eso es muy importante. Evidentemente se trabajaron sobre contenidos priorizados. No se pudieron desarrollar todos los contenidos de la currícula, eso está claro. Seguramente
si el 2022 tiene un escenario epidemiológico amigable o más favorable como ahora, es probable que se produzca un mayor nivel de apropiación de todos los contenidos integrales que forman parte de la currícula, tanto en el nivel inicial, primario, secundario y superior. Ojalá que eso pueda ocurrir. No obstante, que las escuelas fueron unas instituciones que trabajaron en la aplicación del protocolo sanitario de una manera excelente, porque lo sigue siendo excelente. Eso también permitió, junto a la vacunación, que el virus no esté con nosotros. No tenemos que bajar los brazos, estamos desarrollando políticas de cuidado y las tenemos que seguir desarrollando en las escuelas y en todos los lugares. En otros lugares ya no se ve el uso de barbijo, la escuela todavía sí. La sociedad debería tomar el ejemplo de la escuela. Y te iba a hacer esa pregunta porque, a ver, en lo cotidiano la pandemia nos afectó, nos tenemos que adecuar a la nueva normalidad, la vida nos ha cambiado en un montón de aspectos. ¿Qué cosas llegaron a la educación a partir de la pandemia para quedarse? Bueno, creo que todas las herramientas virtuales, los equipamientos digitales, ahora que tenemos la ley de conectividad, ahora que se armó la comisión de trabajo, ahora que estamos trabajando en los proyectos ejecutivos, que pronto se van a empezar a hacer licitaciones de los barrios populares de Santa Fe y Rosario para poner Wi-Fi, pronto empezará seguramente en los primeros meses del año que viene la licitación de la fibra óptica para achicar las brechas digitales. Bueno, ahí entre las inversiones y las decisiones acertadas de este gobierno y la situación de la pandemia que nos obligó a trabajar en diferentes formatos, yo creo que esto ha venido para quedarse y será una de las características. Y por otro lado, algo que va a quedarse porque significa creatividad de los docentes y del propio sistema, es que algunas cuestiones tenemos que transformar de la enseñanza. Evidentemente hay una transformación particularmente que llega al nivel secundario, donde tenemos que trabajar con aprendizaje basados en problemas, a partir de lo que nos ofrece el contexto, a partir de las realidades sensibles, tenemos que salir a investigar, vinculando los contenidos académicos con los contenidos que nos ofrece el contexto, la cultura, la vida popular de los pueblos, de las sociedades. Ese saber que está dando vuelta también en las culturas lo tenemos que incorporar fuertemente para que las propuestas educativas en secundaria sean más convocantes de acuerdo a los intereses de los jóvenes. Víctor, como siempre, muy amable. Muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Un gusto, que tengan buen día. Hasta luego.